Bien, pues bien, como se lo había ofrecido a través del portal de Classroom, en esta ocasión voy a intentar mm, disertar sobre lo que sería el primer tema de contenido del programa de teoría política de lo local. Les había anunciado que en esta ocasión íbamos a tratar sobre tres aspectos del problema de la política, que eran sus nociones, sus acepciones y sus dimensiones. Y que en un video posterior trataríamos lo que sería la propuesta de Norberto Bobbio sobre las teorías del poder, que requiere, como digamos, de una explicación un tanto más exhaustiva, ¿no? Para de una vez entrar en el tema, espero que se pueda esto oír bien. Comenzaremos con lo que serían las nociones de poder, de política, ¿no? Eh, Hay una, digamos, clasificación denominada clásica, antigua, que caracteriza tres formas de poder, en principio, ¿no? Que sería el poder que ejerce el padre sobre el hijo, y que esto es lo que se conoce como un poder patriarcal. El poder que ejerce el amo sobre el esclavo, que sería un poder despótico, y el poder que ejerce el gobernante sobre los gobernados, que es, digamos, lo que denominamos poder político como tal. Sobre, sobre estos aspectos hay, digamos, discusiones, divergencias de interpretación. Incluso se diversifica el significado en el sentido de que las formas de poder político, o sea, si evaluamos la forma de poder político de gobernantes gobernados, es posible encontrar, digamos, desviaciones hacia estas otras formas de poder no político. Es decir, en el caso de que exista un gobierno donde el gobernante trata a los gobernados como si fuesen sus hijos, es decir, de forma patriarcal, eso sería, digamos, una desviación. Y sucede mucho en muchas experiencias históricas de ejercicio del poder, sobre todo cuando hay estas formas de liderazgos carismáticos, en las versiones populistas también, se nota que hay esa desviación, que más que mantener un tipo de relación institucional, un tipo de relación basada en los principios de legitimidad, de soberanía, sencillamente se ejerce el poder de esa manera, como si se tratase a los gobernados como si fuesen eh, hijos. Y en ese sentido se sobreentiende que en esta forma de poder se gobernaría en favor de los hijos. Es decir, se asume de alguna manera una concepción respecto del gobernado, en este caso los hijos, como que necesitan protección, necesitan ser formados, necesitan, es decir, se consideran en un estatus más de desventaja, por decirlo así. En el caso del poder despótico, que es como se califica el ejercicio del poder del amo sobre el esclavo, el esclavo está restringido de todo derecho, es decir, está limitado en toda su acción, depende de la voluntad eh, extralimitada del amo, donde pudiese hacer con él lo que le viniera en gana. Y en ocasiones sucede también en las formas de poder político eh, contemporáneas, actuales, esa desviación cuando se trata de gobiernos dictatoriales. Es decir, hay quien asume el poder con una concepción de desprecio sobre el gobernado y termina tratándolo como un esclavo, ¿no? De una forma, digamos, autoritaria y sin ningún respeto por ninguno de sus derechos, ¿no? Y está la forma de poder político, que es aquella forma de poder que ejerce el gobernante sobre los gobernados, en el marco de un conjunto de relaciones institucionalizadas, reguladas bajo lo que más Weber llama la dominación racional legal, es decir, a partir de las leyes, es decir, que cuenta con legalidad desde el punto de vista de las leyes y con legitimidad desde el punto de vista de la aceptación. Esto de la aceptación, la legitimidad, es interesante porque nos lleva a una característica excepcional del poder político, o como
en los manuales pues, de sociología política y fundamentalmente en las teorías de Max Weber sobre la forma de dominación, es la que caracteriza el poder político esencialmente y que gira fundamentalmente en torno a esta estructura de dominación por excelencia que es la que denominamos Estado, es la que se ejerce a través del Estado. Y el Estado, para Weber, es, un, es una forma de dominación que se ejerce en un determinado territorio sobre una determinada población, pero que tiene una característica excepcional y es que se reserva el uso de la violencia legítima, es decir, el recurso de aplicación de la fuerza. Hubo discusiones, sobre todo en la época medieval, donde convergieron formas de dominio eh, el poder de la iglesia, convergía con el poder del Estado, y al parecer en un y otro caso se ejercía la coerción física, el dominio por la fuerza, ¿no? Se conoce la experiencia de lo que fue la Inquisición, por ejemplo, de la aplicación del castigo a los infieles, qué sé yo. Y eso pareciera que hacía homólogos de alguna manera a la iglesia y el Estado como dos formas de poder similares. Pero en el caso del Estado, su exclusividad, digámoslo así, su especificidad como forma por esencia de poder político, es que ese ejercicio de la cohesión física es exclusivo. Es decir, existe autoridad estatal, existe primacía del Estado, cuando éste, digamos, conserva esa prerrogativa del ejercicio de la fuerza por sobre cualquier otro poder que existe en ese territorio donde el Estado se establece, pues. Entonces, en ese sentido sí se diferencia del poder que en la Edad Media ejerció la Iglesia, que no era un poder, digamos, exclusivo, sino convergente con el del Estado. Cuando el Estado monopoliza, que es como lo dice Max Weber, se asume el monopolio de la violencia legítima, es una violencia o un ejercicio de la coerción física que es legítimo, es decir, que es aceptado, sobre la base del contrato social y por el imperio de la ley, es lo que de alguna manera le da la connotación de poder político al que ejerce el Estado en la monarquía. Estas serían, digamos, las nociones de política que podríamos resumir en una intervención como esta, ¿no? La política patriarcal de padre sobre hijo en beneficio de los hijos, la política despótica, el amo sobre el esclavo en beneficio del amo, y la política eh, propiamente política, que es la que ejercen los gobernantes sobre los gobernados, tomando en cuenta que en este ejercicio de poder político pudiese hacer cualquiera de las otras dos desviaciones, como lo referimos. Esto en cuanto a las nociones de política. En cuanto a las acepciones, eh, se dice que existe una acepción amplia de política y una acepción restringida. Eh, Comencemos por la sección restringida y en parte tiene que ver con lo que decíamos en la parte anterior. Es decir, una acepción restringida de política es aquella que considera como política, como relación política de poder, a solo aquella que se ejerce en torno al Estado, a través del Estado y en el marco del Estado. Es decir, que asume el Estado como una estructura de dominación por excelencia. Esa sería, ¿qué quiero decir con esto? Que otras formas de ejercicio de poder no son consideradas políticas eh, como tal. Es decir, restringe el ámbito de la definición del poder, del ejercicio del poder, a solo aquel que se ejerce a través del Estado, en torno al Estado y en relación con el Estado. Eso la llamaríamos una acepción restringida de política. Y es la que, de alguna manera, reflexiona Max Weber, cuando decíamos anteriormente, define el Estado como una estructura de dominación que se establece en un territorio determinado y que se reserva para sí el uso de la violencia, el ejercicio de la coerción física, ¿no? Entonces, esa sección, que es la acepción moderna, digámoslo así, es una sección restringida. Una sección amplia es aquella que considera como político el poder ejercido a través, mediante y en relación con el Estado, pero también considera como político otra forma de ejercicio del poder que no están mediadas por el Estado, ¿no?
Aquí viene el caso, ejemplos como, digamos, las relaciones de poder que se establecen en la familia, por ejemplo, entre la pareja, las relaciones de poder que se ejercen igual padres-hijos y que no son consideradas políticas en la sección clásica, y otras formas, digamos, de ejercicio de conducción, de dirección, de influencia, que en principio no son consideradas como política en una sección restringida. Pero en una sección amplia de política, incluso tenemos ejemplos, digamos, relativamente recientes, como es la propuesta que plantea Michel Foucault sobre la microfísica del poder. Es decir, existe un ejercicio de poder microfísico que es el que ejerce, digamos que se individualiza en determinadas instituciones de dominación, como las que estudió Foucault, que fueron los hospitales, los sanatorios, lo que denominamos a veces hospitales psiquiátricos fundamentalmente, los centros penitenciarios, es decir, las cárceles, e incluso en algunos aparatos escolares, algunas instituciones de carácter escolar, se toman como ejemplo de dirección, de conducción, de reproducción del ejercicio del dominio político. ¿Sí? Dice de alguna manera Foucault que a veces exoneramos de responsabilidad a un carcelero que su función sencillamente es atender, cuidar que un preso no se escape y se comporte con sobre la base de determinadas reglas que exige su condición de ser procesado político, procesado, perdón, preso en general. En ese caso, esa exoneración de la responsabilidad en Foucault no cabe. Dice, no se puede exonerar esa forma microfísica de dominio, la que es el carcelero sobre el preso, porque esa es la que en definitiva sustenta la forma de dominación estructural. Es decir, no existiese dominio estructural, no cumpliese una función de reproducción del poder político y del dominio en general de carácter estructural por una institución como son los centros penitenciarios, de no ser porque se da una relación microfísica entre un, eh, digamos, preso, por su parte, y su cuidador. Entonces, esa relación que se da allí sustenta la relación estructural, que es la que en la sección restringida es considerada propiamente política. Si una sección restringida diría que un ejercicio de la dominación se da, por ejemplo, según el sistema penitenciario, las leyes, el servicio, el derecho penal, todo lo que esto implique los centros penitenciarios. Del mismo modo sucede con los hospitales, fundamentalmente los hospitales psiquiátricos, que se convierten prácticamente en cárceles, donde el que está atendido allí está prácticamente encerrado y sometido a una eh, práctica que están sustentadas además en un conocimiento. Dice Foucault que esta forma de dominio microfísico y de estos centros que todos se asumen como autoritarios, hospitales, cárceles y algunos centros también educativos, están sustentados de alguna manera en un conocimiento que se legitima como científico, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento de la medicina psiquiátrica justifica, sustenta el ejercicio del dominio que se da dentro de un, de un establecimiento psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay una relación de poder que se da allí, y del mismo modo como en las cárceles, y en algunos centros educativos donde la autoridad la tiene el que tiene el conocimiento. En el caso de los centros penitenciarios, el saber que lo sustenta, la pretensión científica que subyace, que está, sería el derecho penal, es decir, unas determinaciones que establecen determinadas penas, años de cárcel, qué sé yo, y determinadas condiciones en las que el procesado debe mantenerse encerrado. Entonces, para resumir, una acepción amplia de política es aquella que
considera como poder político el que se ejerce a través del Estado y mediante las instituciones estatales y por mediación de ellas, pero también considera como poder político, dominación política, aquellas formas microfísicas o que se dan en otros ámbitos y que en definitiva son las que sostienen y sustentan el dominio estructural e institucional del Estado. Esa sería la descripción en este aspecto. En el caso del otro punto, que eran las dimensiones de política, ahí hablamos de tres dimensiones de política. Una dimensión teorética, una dimensión axiológica y una dimensión pragmática. ¿Cómo distinguimos esto? Una dimensión teorética de política es aquella que refiere al, al poder en su significado, digamos, a su uso, su entendimiento riguroso. Es decir, es el estudio del fenómeno del poder a partir de un método, en este caso de lo que puede llamarse la ciencia política, la politología. Es decir, esa instancia de concebir el fenómeno político y estudiarlo rigurosamente, es decir, tal como se da en la realidad, o con cierta pretensión si es que existiese una forma única de darse en la realidad un fenómeno, en este caso un fenómeno político, que es el fenómeno de la dominación, sistematizarlo, estudiarlo, estaríamos en esta dimensión teórica de la política, ¿no? Una dimensión axiomática o axiológica de política no es aquella que se interesa por el ser de lo político, es decir, de cómo el fenómeno se da en la realidad y cómo pudiéramos entenderlo, comprenderlo y explicarlo, sino cómo podemos prescribirlo, es decir, es aquella dimensión de política que establece de qué manera podemos organizarnos políticamente del mejor modo. Es decir, o cuál es la mejor forma que nosotros asumimos que es la forma de poder político. Eso es una dimensión axiomática, donde se prescribe, es decir, se asume valorativamente, según mi punto de vista, cuál es la forma política que creo yo debe instaurarse en la sociedad. Entonces, de ahí derivan el conjunto de doctrinas políticas, ¿no? Por ejemplo, el liberalismo, de ahí deriva la democracia, el pensamiento socialista, que plantea otro modelo de organización de la sociedad, hay formas anarquistas, por decirlo de alguna manera, y otras formas, digamos, mixtas, ¿no? Hay formas también incluso muy radicales como el fascismo, es decir, son prescripciones de la forma como se cree, a partir de algún hecho, que debe ejercerse el poder político o debe organizarse políticamente la sociedad. Entonces, quien dice, mira, no, yo creo que la sociedad, la mejor forma de organizarse es democráticamente, es decir, es bajo los sistemas democráticos, que es la forma, digamos, más generalizada y hegemónica en el mundo de hoy, ¿no? Desde mucho tiempo se asume que la democracia es la mejor forma de organización social. Pero existen quienes dicen que la democracia liberal y las formas democráticas como tal eh, solo satisfacen una igualdad formal, ¿no? Es decir, un derecho a elegir representantes y esto es lo que conocemos, el sufragio y todos estos elementos. Y entonces asumen que debería de esa forma superarse por su limitación de representatividad y tal, por formas democráticas más directas, por ejemplo, democracias protagónicas, qué sé yo, y quienes plantean que las sociedades, si tomamos en cuenta que las formas democráticas son aparentemente consonas con una concepción liberal en política, pero también en economía, es decir, muy eh, entendida de alguna manera como la forma política que se amolda, se acomoda al capitalismo o a las formas de sociedad que están regidas por el mercado, es una manera de entenderlo. Es decir, decimos una forma liberal donde la economía debe ser regida por leyes, digamos, de mercado,
y la política debe ser ejercida por mediante representación y elección, competitividad, sistema de partidos, que es la forma, digamos, democrática. Por la forma, por ejemplo, socialista, que es otra forma prescriptiva de entender la política, asume que la responsabilidad de la sociedad debe estar más en el Estado que en el mercado. Es decir, el Estado debería intervenir más en la organización de la economía, en la redistribución de la riqueza, en las formas del intercambio y todo aquello, que es lo que de alguna manera se entiende por el socialismo en su experiencia histórica, ¿no? En el caso de la Unión Soviética, la Europa del Este y otras formas periféricas como Cuba, Vietnam, China, por otra parte, mucha duda acerca de su condición, si es socialista capitalista o si es un híbrido que se plantean, que se plantean. Pero en todo caso, lo que quiero clarificar con este ejemplo es que la dimensión axiológica, a diferencia de la teorética, que asume, contempla pues aquel aspecto de la política que no es prescriptivo, que no es deseado, que no es intervenido por los valores, sino es intentado, que se intenta captar tal como el fenómeno se da, es decir, con instrumentos de los métodos científicos y todo aquello que corresponde a la politología o a la ciencia política, también a la sociología política, es la forma teorética, es decir, el ser de las cosas, el ser de la política, cómo se da ese fenómeno en la realidad, cómo logramos comprenderlo y explicarlo. La forma axiomática es una forma prescriptiva, cómo deseamos que sea, cuál es el deber ser de la política, no cómo es, sino cómo debería ser, según un determinado punto de vista, como siempre. Está el punto de vista democrático, el punto de vista socialista, el punto de vista fascista. Los fascistas también dicen que el corporativismo fascista tiene también su argumento, por decirlo de algún modo, que cree que la sociedad debe ser este, concebida donde el Estado lo es todo, sobre márgenes bastante represivos, formas dictatoriales, totalitarias, qué sé yo, como sabemos. Pero que hay quien argumenta que así debe ser. Si uno ve el texto, por ejemplo, de Hitler sobre Mi lucha y otros textos de esa orientación que reivindican ese y defienden una forma de dominio como ese. Entonces es una forma prescriptiva también y en consecuencia axiológica. Con respecto a la dimensión pragmática, esta dimensión tiene que ver con, a partir de aquello que entendemos por política, por fenómeno de poder desde la teoría, asumimos una forma prescriptiva de cómo debe ser la mejor forma de organizarse políticamente, y la forma pragmática es de qué manera la alcanzamos, o sea, cómo nosotros llevamos a cabo esa forma de poder de organización política que consideramos como la más adecuada, la forma prescriptiva, la que prescribimos como la mejor. Entonces, ¿de qué manera llegamos a ella? ¿A través de qué mecanismo? ¿Por qué proceso? ¿A través de qué método? ¿Por cuáles pasos la realizamos? Esa es la forma pragmática o la dimensión pragmática de la política. Una tradición filosófica, política, teórica, que contempla estas tres dimensiones o que puede servir para ejemplificarlas es la teoría marxista o el marxismo, no la teoría marxista, el marxismo. El marxismo es una corriente de pensamiento con gran influencia en el mundo contemporáneo y es, digamos, de algún modo posible establecer la distinción de estas tres dimensiones en esa tradición de pensamiento. Por ejemplo, aquellos aspectos del desarrollo de la teoría de Marx, las obras de Marx, que tienen que ver con el estudio del capitalismo, concretamente sobre el capital, y existen otras, por supuesto, los manuscritos económicos filosóficos, de Urbice, qué sé yo, donde Marx se abocó solo a estudiar el fenómeno del capitalismo. Es decir, la forma política que se concatenaba con la etapa de expansión capitalista europea del siglo XVIII. ¿Okay? A eso se dedica más y pretende con eso hacer una ciencia, o sea, derivar de allí un estudio riguroso, científico, con cierto nivel de objetividad, o sea, cumpliendo con los requisitos de la cientificidad. ¿Okay? En ese caso, esa dimensión del marxismo es teorética,
Y esa, digamos, parte de la obra de Marx se inscribe en la teoría. Por eso el marxismo es estudiado en las universidades, a pesar de que comenzó siendo digamos, un pensamiento de estímulo, organización de la clase trabajadora, de lucha contra el capitalismo y todo lo que sabemos, en principio parte de un intento de comprensión de la situación de la expansión capitalista europea del siglo XVIII para a partir de allí desarrollar después una forma prescriptiva, vamos al otro aspecto, de sociedad, que sería el socialismo. ¿Sí? Cuando en el marxismo se plantea el socialismo como forma de organización social que supera al capitalismo, hay una prescripción, ahí no hay ciencia, ahí no hay, digamos, ahí no están apartados de los valores, ¿no? Una forma valorativa de decir, considerando que sin los estudios teóricos de que el comportamiento del capitalismo es de esta manera y allí se da una extracción de la plusvalía y en consecuencia una explotación del trabajo y un dominio sustentado en ello, y eso se pretende, digamos, demostrar objetiva y científicamente, entonces decimos que esa forma tiene que ser superada por una mayor a ella que sería el socialismo. Y bueno, entonces hay otra parte de la obra de Marx, qué sé yo, los análisis que hace sobre la Comuna de París, la lucha de clases en Francia, y cuando hace evaluaciones de ese carácter, plantea y defiende de alguna manera, aboga por una organización socialista de la sociedad. El 18 Brumario de Luis Bonaparte, por ejemplo, discusiones que tuvo en su etapa juvenil con otros pensadores como Proudhon sobre la miseria de la filosofía y otros texto de la época y fundamentalmente llamado Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista es un texto totalmente prescriptivo, donde plantea el comunismo como forma de organización social alternativa al capitalismo. Esa es como la etapa prescriptiva del marxismo. Pero también hay una forma pragmática, más desarrollada, si se quiere, por Lenin. Por eso hablaba del marxismo general, no solamente la teoría de Marx, que ajá, una vez que hicimos un diagnóstico con pretensiones de cientificidad acerca del capitalismo y su deficiencia o su imposibilidad histórica, porque subyace en él una forma de explotación del hombre por el hombre, todo aquello que sabemos, prescribimos un tipo de sociedad que lo supere, en este caso el comunismo, a través de un proceso que pasaría por una etapa de transición socialista y hasta llegar el comunismo, una sociedad sin Estado, de iguales, qué sé yo, o sea, una forma prescriptiva. Pero además dice cómo hacerlo, es decir, la forma pragmática. ¿Cómo construimos el socialismo? Es decir, bueno, a través de la creación de una organización política, en este caso un partido, para Marvel habla de un partido internacional, un partido que tiene una táctica, una estrategia, unas formas de lucha, una forma de organización y de funcionamiento, y que él debería emprender pues, y organizar e impulsar una lucha de clases para derrotar la clase capitalista e instaurar el socialismo. Entonces, teniendo el socialismo como mejor forma de concebida, pues, según esta teoría, mejor forma de organización social, y cómo llegamos a él, o sea, de qué manera lo alcanzamos. Ese cómo es la forma pragmática. Entonces, se debe llevar a cabo una lucha de clase con un partido organizado por distintas vías, combinando formas parlamentarias con formas incluso insurreccionales y qué sé yo, organizar una milicia, hacer todo lo que se conoce. Fundamentalmente, esto se ve más en el leninismo, pues, que desarrolla más la teoría del partido y que llevó a cabo, de hecho, en la práctica una revolución, que fue la revolución este, eh, socialista en Rusia en 1917 del siglo pasado. Entonces, estas serían lo que resumiríamos como las dimensiones de la política. Esto es lo que hasta ahora dejo en manos de ustedes para la revisión y se complementará con algunas lecturas y es, digamos, por decirlo de alguna manera, la clase inaugural. Eh, Nos vemos entonces en una próxima ocasión por esta misma vía. Muchas gracias.